Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy vamos a continuar con la sección de Introducción al Derecho. Hoy enfocándonos en el derecho penal, en la que se llama la teoría general del delito, claro, de forma muy simplificada, para que entiendan cuándo existe un delito. Porque, lamentándolo mucho, en los últimos 20 años, si no un poquito más, en los últimos 30 años, dentro de los sistemas democráticos, se está politizando cada vez más la norma penal. Y esto es extremadamente grave. La norma penal es el cúmulo, es lo máximo de instrumento de presión que puede dar el derecho. Digo, el derecho es un instrumento del ejercicio del poder, para que quede claro. Y se supone que el derecho es el instrumento que legitima el uso del poder. Ese es el concepto. ¿Por qué? Porque el uso del poder se hace por medio de la fuerza. Pero si la fuerza está regulada por unas normas y el poder, valga la redundancia, cumple esas normas, entonces te está diciendo, mira, tengo límites que he prometido cumplir y que voy a respetar. Esos son, o esa es la importancia de lo que se llama el Estado de Derecho, que el poder no se base en la fuerza bruta, sino en la aplicación de la fuerza, porque siempre es la aplicación de la fuerza al poder, por medio de garantías legales, o lo que es igual, de límites legales que nos permiten tener derechos. Eso es, de una manera muy simplista, una definición de lo que es democracia. Si en tu país el poder no tiene un contrapoder o no tiene unos límites más allá de la promesa, entonces no estás en democracia. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si abusa el que en nombre del gobierno que sea, abusa de las normas y es condenado, entonces estamos hablando efectivamente de una democracia porque hay una garantía del cumplimiento de tus derechos colocando límites al poder. Pero esto tal vez sea un tema más adelante con respecto al poder y el derecho, o para qué sirve el derecho. Este video es muy importante que lo manejen, sobre todo porque pronto voy a colocar un video en el cual voy a explicar por qué uno de los delitos que más se nombra hoy en día es un error moral, pero también es un error legal. Para que quede claro, dentro de la teoría general del delito aparecen prácticamente todos los autores coinciden en que hay 5 elementos comunes. Pero más importante, antes de hablar de estos elementos constitutivos del delito, quiero hablar sobre un concepto que le da precisamente la legitimidad a la norma penal para actuar. Es decir, a ver, se lo digo, ¿por qué voy a penalizar el robo o el hurto? ¿Por qué voy a penalizar, por ejemplo, no sé, el hurto por medios digitales? Digo, no hay una propiedad real y sin embargo se penaliza. Digo, no hay una propiedad porque no hay posesión. Pero bueno, es un tema un poco más complejo. Pero para hacerlo muy simple, ¿por qué condeno un robo o un hurto? El bien jurídico protegido, el bien jurídico tutelado sería porque la conducta que describes afecta uno de los derechos fundamentales de la sociedad y del individuo, la propiedad. Entonces, si yo soy propietario, significa que debo ir por allá a repartir a todos los que no tengan propiedades. No, eso no tiene sentido. Lo que debo de crear mecanismos en los que se proteja tu derecho a la propiedad. Y este ejemplo, ¿por qué lo digo? Bueno, porque ya he dicho en otros casos, por ejemplo, que los que defendemos la vida somos pro vida, porque defendemos el derecho fundamental llamado vida, que está previsto en prácticamente todas las condiciones. Tenemos el derecho a vivir, el derecho a la vida, y por ende, todo lo que atente contra este derecho principal, básico, debe ser considerado una conducta ilegal y penalizada, es decir, colocada en una norma penal. No es que tengo la obligación de ir y entonces decir, bueno, ahora que he protegido tu vida, voy a colocarte las condiciones adecuadas de vivir. Eso no tiene sentido. Eso es como si yo dijera, como yo soy propiedad y quiero que esté penalizado aquel que roba o aquel que hurta la propiedad ajena, entonces voy a ir con pequeñas propiedades y le voy a dar a todo el mundo propiedades. Eso no tiene sentido. Como yo soy pro libertad, entonces voy a ir repartiendo papelitos de libertad para que todo el mundo se sienta libre. No, eso no tiene, una cosa no tiene que ver con la otra. Es decir, la condición de colocar unos límites que protejan derechos fundacionales de la sociedad como la vida, la propiedad, la libertad, la dignidad, la reputación, son efectivamente lo que se llaman bienes jurídicos tutelados. Si una norma penal no me puede explicar cuál es el bien jurídico tutelado, es una norma penal mal diseñada o peor. Es una norma penal que no es legítima que se encuentra allí o que debería de ser derogada porque no tiene una función social positiva. Ese sería el elemento.
Ejemplo, no puedo colocarme la bandera como franela. En ese caso, ¿a qué estamos atentando? Por ejemplo, no estoy diciendo que la use como pañuelo para limpiarme los mocos. Eso podría ser ofensivo. Estoy diciendo que la use en mi ropa diaria, como bandera, como franela la bandera. ¿De qué forma es despectivo eso? Entonces, obviamente, eso pondría en tela de juicio la idoneidad de esa norma penal. ¿Okay? Ahora, explicado y entendido esto, sí nos vamos a profundizar en estos 5 elementos de qué hay o qué hace un delito. Y esto tiene que ver entonces con los 5 elementos de qué hacer cuando hay una conducta y ver si efectivamente es delictual o no. Lo primero, para que se pueda hablar de delito tiene que haber siempre una acción u una omisión, un dejar de hacer o un hacer. Ojo con esto, no se puede juzgar un ser. No me pueden juzgar, por ejemplo, por ser venezolano en ningún país del mundo. Me pueden juzgar por haber cometido un acto delictivo, haber hurtado, haber robado, haber cometido difamaciones, injurias, etc. Pero no es mi nacionalidad lo que se está juzgando. Esto entiéndelo cuando de repente estamos diciendo que hay que proteger a un sexo biológico porque el otro, voy a presumir, que está haciendo todo para hacerle daño. En ese caso, aunque no esté expresamente en la norma tipo, estoy pensando que voy a juzgar al ser del sujeto y no al accionar del sujeto. Como por ejemplo a la profesión. Todo policía es malo. No es cierto. Si fuera así, entonces no funciona la institución. Vuélvela a hacer. Pero no puedes crear una ley condenando per se una profesión que consideras legal. No me puedes hacer una ley condenando como principio base en que va a ser el hombre, el malo. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque violas el concepto no solamente de igualdad, sino más importante, de la acción. Si yo estoy sancionando algo es porque la acción es mala, no porque el que lo haga es malo, ni el que lo haga es bueno, sino porque la acción es mala. Y esto es una parte que a veces pues, pasa desapercibida. El derecho penal no juzga a las personas, juzga a los actos que hizo la persona. Pero ¿cuándo hay omisión? Bueno, muy fácil. Tres ejemplos de omisión. Cuando de repente no pagas impuestos, eso es una omisión. Algunos dirán que el impuesto es robo. Bueno, sí, perfecto, ya después haré un video sobre eso. Pero el no pagar impuestos, una omisión de declaración de impuestos es un delito. ¿Okay? Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ya es otro problema. Otra omisión, por ejemplo, sea el no cuidado de repente pues, de mis propios hijos. Eso podría ser un delito. Si no los alimento, si no los baño, si no los limpio, podría considerarse un delito. Dejo de hacer algo. O en el caso de tener una obligación legal, por ejemplo, soy médico, llega alguien de emergencia y me abstengo de ayudarlo porque, no sé, tiene una franela política que no me gusta, entonces estoy cometiendo un delito pues, de omisión por haber dejado de cumplir con mi obligación de salvaguardar a estas personas. Ese sería el concepto. Luego de esto tendríamos que ir a la tipicidad. La tipicidad significa que esa conducta tiene que encajar perfectamente con lo que se describió en la norma penal. Entonces, esto significa simplemente que así como el príncipe de Cenicienta iba buscando que los pies calzaran en esa zapatilla de cristal, estoy colocando este ejemplo para que se les entienda fácil, la conducta tiene que dar perfectamente en la tipicidad. Si la conducta no se da, no existe el delito. Aunque lo consideremos malo, no existe el delito. Hay muchas situaciones en las cuales hay un límite, la conducta es mala, pero no es delito todavía. Entonces eso es precisamente lo que obliga a la sociedad a ir creando la norma, es decir, la norma penal para castigar esa conducta. Pero recuérdense, esa norma penal tiene que ver un bien jurídico que sea protegido. Y segundo, tiene que basarse en una acción o en una omisión. Si la conducta entra perfectamente, encaja perfectamente en el pie, es decir, en la horna de la tipicidad, en la descripción, todo aquel que se apodere sin permiso del otro de un bien que no le pertenezca comete acción de hurto de 1 a 4 años. Un ejemplo. Si tú haces esa conducta, entonces perfectamente podría ser sancionado penalmente. Es decir, la tipicidad tiene que ver entonces con la concordancia entre lo que hiciste y lo que se está prohibiendo. Por ejemplo, un caso típico, si yo digo en un video, este señor o esta señora hace este tipo de cosas, manda puros mensajes de odio, manda gente a venir a escribir mal en mi video. Bueno, ese tipo
de aseveración que va en contra de la reputación de un sujeto se considera en cualquier país del mundo una difamación o una injuria. Es decir, depende si soy específico. El día tal el sujeto envió a este grupo de haters a que hablaran mal en mi video. Eso es efectivamente una difamación. En cambio, si fuera el sujeto es un promotor del odio, es efectivamente una injuria. Pero independientemente de esto, estas son formas en las cuales, si yo lo hago por internet o por un video o por un mensaje de texto, son modos de la comisión de la conducta. El tercer elemento tiene que ver con la antijuricidad. Y en esto, pues algunos no lo entienden, porque cada vez que yo trato de explicar que no puedo creer en la moral absoluta porque soy abogado, y abogado significa que creo en las excepciones de casi cualquier norma, excepciones muy limitadas, por cierto, pero excepciones al fin y al cabo, eso quiere decir entonces que estoy presumiendo que el quitarle la vida a otro sujeto es bueno. No, el homicidio es malo porque afecta a un bien jurídico protegido, la vida. Cometiste la acción, le disparaste a un sujeto y por supuesto esa acción está tipificada en el Código Penal, en el artículo bla, 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 está descrito, así que lo hiciste. Ahora voy preso y ahí es donde vienen las condiciones de antijuricidad. Es decir, ¿hay alguna eximiente a esa conducta? ¿Hay alguna justificación que impida que deba de ser condenado el sujeto, que deba de tener alguna pena por haber hecho eso? Esas son las preguntas, o esa es la pregunta de lo antijurídico. Yo lo he dicho reiteradamente, hay dos principios antijurídicos, es decir, que aunque lo hagas se te puede justificar como la legítima defensa y el estado de necesidad, pero eso tiene que ver mucho con el caso muy concreto, individualizado, y más importante, tiene que ver con que alguien te compre esa excepción y no con que tú lo digas. Esa es la diferencia. El otro tiene que ver con la culpabilidad. Y esta es otra parte que he visto que muchas veces no se entiende cuando hablo, por ejemplo, del aborto. ¿Por qué una menor de 12 años sí creo que debería poder hacer un aborto y no los mayores de esa edad? Bueno, muy fácil. Porque desde el punto de vista legal, yo estoy diciendo que los menores de 12 años no tienen capacidades de representación a sí mismos. Es decir, que no pueden ser obligados contractualmente. Tienen derechos, pero no obligaciones. Por lo menos no por ellos. Lo que ellos firmen y digan no tiene un valor de vinculación jurídica. No pueden firmar un contrato y ser obligados a cumplirlo. Entonces, si yo le digo legalmente del Código Civil y de la Constitución que estas personas las voy a considerar que no tienen capacidad de discernir y por ende no pueden ser obligados legalmente hablando, entonces, ¿cómo es que le voy a hacer una obligación de repente a la persona a mantener pues una situación complicada con respecto a su propio cuerpo? Ahí hay una contradicción. O creo que son capaces de asumir esa responsabilidad y por ende elimino estas discapacidades especiales y temporales del Código Civil y de la Constitución en contra de los niños. Es decir, si un niño firma un contrato de 10 años y dice, yo me comprometo por 80 años a trabajar a ti porque me diste una chupeta. Me diste una barra de chocolate y ahora soy tu esclavo. Entonces, bueno, aquí está, lo dijo el contrato, punto. Eso no tiene sentido, ¿ok? Claro, primero la esclavitud está prohibida, pero yo me comprometo a pagarte $1 el resto de mi vida porque me regalaste un chocolate hoy. Todos los días te voy a comprar $1, te voy a dar $1 y si no me demandas, mira, aquí tengo el contrato de firmar un niño de 8 años. Oye, no, aquí tengo el contrato de firmar un niño de 12 años. No, tampoco no es vinculante, ¿ok? Entonces, si yo creo eso y hago esa proyección, ¿cómo puedo entonces decirle, no, mira, en todos los asuntos tú no tienes vinculaciones jurídicas, no te puedo obligar, pero en este sí te voy a obligar? En el caso de los menores, la conducta adecuada es que no puedo legalmente obligar a tener responsabilidad a alguien que le he quitado la responsabilidad legal en todos los demás ámbitos contractuales. Pero ahora físicamente sí lo voy a hacer, no tiene sentido. O son incapaces contractualmente en todo, o tienen capacidades de responsabilidad. Es decir, no, para mí ahí no hay una coherencia entre una cosa y la otra. Por supuesto, todo lo que hablé tiene que ver con la culpabilidad. La culpabilidad tiene que ver con la posibilidad del sujeto de ser responsable. Tiene que ver con la imputabilidad o por supuesto, el concepto de poder ser responsable de su acción. Es decir, que puede razonar realmente y entender pues las consecuencias de sus conductas. A los niños, por supuesto, de 2 años hacia abajo, a los niños, no a los adolescentes, prácticamente tienen en prácticamente todos nuestros países un nivel de responsabilidad equivalente a 0. Es decir, se presume que no son responsables legalmente porque no tienen capacidad de discernimiento. Después de los 12 hasta los 17, pues ya tiene una responsabilidad moderada. Digo, porque puede entender las consecuencias, pero tal vez no
de la mejor forma posible. Entonces hay una moderación en cuanto a las penas que se tienen. Por eso que hay un régimen especial penal para el niño y para el adolescente. Pero bueno, eso es tema para otra oportunidad. Y por supuesto, lo último es que haya una punibilidad, que significa que hay una sanción que puede ser pecuniaria, que puede ser de acción, haga 400 obras de acción social, o puede ser años de prisión, pérdida de la libertad. Y aquí es muy simpático porque mucha gente me dice, bueno, no legalicemos una cosa, pero despenalicémosla. No legalicemos algo, pero bueno, si obviamente no hay un repudio social a la conducta, lo que está es permitiéndola. Es obvio. Es una forma muy simpática de decir, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, pero como si digo que quiero hacer esto va a tener rechazo, entonces digo despenalízalo. Oye, pero si no vas a tener ninguna consecuencia de despenalizarlo, a ver, estoy casado y no somos un poliamor. Es decir, el concepto de poliamor no está dentro de la relación. Pero yo quiero, amor mío, despenalizacemos la conducta de infidelidad. De esa manera, si yo soy infiel, no vas a poder regañarme, porque no tiene nada de malo. No hay sanción. Entonces, por supuesto, mi esposa mira, claro que sí, despenalicemos. ¿Qué significa eso? ¿Que estoy promoviendo la conducta o que no la estoy? Alguien me dirá, pero ya es decisión personal tuya. Si tú sales y buscas poliamor o tu esposa sale y busca poliamor, es decir, otras condiciones. Pero desde el punto de vista objetivo es, si no hay consecuencia del acto, pues está permitido. Entonces, no, cuando alguien habla de la despenalización, lo que te está queriendo decir es quiero hacer este tipo de cosas y que la sociedad no me condene por ello. Es un error muy grave pensar que la sociedad condena por mero acto de moralismo. Lo condena porque hay un valor superior. Por ejemplo, en el caso, ¿por qué la fidelidad, es decir, que no haya infidelidad es importante en un matrimonio? Porque creo que la base fundacional del matrimonio es la confianza. Si tú no confías en una persona, no puedes convivir con la persona. Dígame si, no sé, si me miente todo el tiempo. Es decir, para mí sería inviable un matrimonio de esa manera. Lo mismo, en una sociedad donde te digo, esto no te lo voy a penalizar, se te está diciendo, el valor social que estaba persiguiendo anteriormente no vale. Puede ser el derecho a la vida no vale, o la necesidad que los ciudadanos estén la mayor cantidad de tiempo lúcidos para ser responsables de sus actos, me vale cero. Esos serían los elementos de la despenalización. No se deben de engañar por esa palabra. Despenalizar significa permitir sin consecuencias la acción. Ese es el elemento. Esto es un video que quedó largo. Estoy seguro que salvo unos pocos seguidores del canal y estudiantes de derecho, pues este video no creo que sea muy popular, pero es importantísimo para entender las críticas que le voy a hacer al feminicidio como figura jurídica en un video muy próximo. Creo que el feminicidio como concepto es un error moral y creo que es un error legal y trataré de explicar mis convicciones del por qué esto es así. Es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero agradecer a mis Patreon que permiten pues, que haga este tipo de videos de forma un poco más relajada y importante muy poco las cantidades de visitas. Aunque, por supuesto, claro que me importan, así que si puedes compartirlo, te lo agradecería mucho. Y ahora sí, mis Patreon. Humberto On, David Garay, José Flores, Néstor McDowd, Eva García Franco, Joaquín López, Jaime García, Marvín Jarquín, Manuel Pérez, Miguel de la Rosa, Jorge Guerra, Humberto Ávila, A.I., Luis Varga, Abrazagorus, Rocio Cori, Carlos Space, Leopoldo Hernández, NBS, Guillaume Pradrón, Marcos, Leonel Virrojas, Tony Macías, Alfonso, Cris, Lula, Hot Frigo, Harry Won, Miguel Morales, Jaime Almenares, Gonzalo Alcina, Leucipo de Mileto, Cris Balco, Alberto Rojas, Ahmed Guardado, Juan Arazomena, Eduard Soto, Mariano Sibila, Antonio Urbina, Ernesto Pablo y Justin Hidalgo. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Si has llegado hasta acá, muchísimas gracias. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas a mis dos canales secundarios, si no los conoces, que son el Picalibro Live y Capitán Cultura. También que te suscribas a este, si es que todavía no estás suscrito, que le des me gusta, que comentes y que si te gustó, pues lo compartas con tus conocidos. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.